Saludos, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes para abordar la agenda informativa del día y de la semana, porque hoy es lunes 23 de enero del año 2023. Milicen. Alberto Grullón. ¿Todo bien? ¿Le fue bien el fin de semana, sí, verdad? Sí, un fin de semana de mucho descanso, a propósito de que el sábado fue feriado, Alberto. Así que bien, iniciando la semana con muchas pilas, una semana que está cargada de informaciones, muy activa. Enero es un mes de muchos días de vacaciones y nos queda uno larguísimo, sí, un fin de semana largo. Sí, el próximo, que es feriado, porque este jueves es el natalicio de Duarte, pero se cambió para el lunes. Así es. Entonces ahí viene el fin de semana largo. Bueno, hubo mucho trabajo el fin de semana, sí, sobre todo para la prensa. Ay, sí. Porque además de las festividades del Día de la Altagracia, que fue el sábado, sí, incluyó, por supuesto, esa visita a la Basílica de Higüey, pero no solamente a esa basílica, también hubo muchas fiestas patronales en Monteplata, en Villa Altagracia, en San José de Ocoa, bueno, en muchos pueblos. En Bánica vi que nuestra amiga Altagracia Salazar hizo una transmisión en vivo, bellísima ese acto. En Bánica y tan lejos. Sí, sí. Tan lejos. Yo tengo una amiga que dice que ahí comienza y termina la patria. Ahí terminó la patria, sí. Un pueblo muy pequeño de la línea fronteriza, allá donde un río divide a dos repúblicas. Así es. Un río, una pequeña franja territorial allí, pero la gente convive, la gente de los pueblos de la comunidad cercana de Haití trabajan en Bánica, en el trabajo doméstico, ayudan al ejército a limpiar. Y lo hacen de manera pacífica, y en la agricultura. Sin mayores alborotos. Sin mayores alborotos. No importa la guerra que haya, no en Ucrania, sino en la zona, ahí siempre conviven pacíficamente. Pero bueno, esas actividades también incluyeron, o sea, en las actividades del fin de semana, lo que ya no tienes acostumbrado el presidente, que se va ahora está inaugurando obras. Inaugurando más. Pequeñas obras, pero la está inaugurando, de esta que comenzó y otra que encontró a medio talle. Y la están terminando y le tocó a varios pueblos recibirlo. Claro. La gente siempre pone contento que no es un mandatario porque cree que algo va a llevar. Y además la gente le aprovecha esas visitas para reclamar la solución a problemas básicos que tienen en los pueblos. Claro. Ahí también hay una respuesta política, porque parte de las críticas que ha venido haciendo la oposición, inclusive aquí mismo en Uno Más Uno lo han dicho, es que el gobierno ha estado lento. Da mucho palazo. Exactamente, y muchas promesas y que no ejecuta. Entonces, en una de sus más recientes intervenciones, el presidente Abinader decía que se preparen, que si querían obras iban a haber. Forma parte de eso. Es que es así, porque son 2 años y medio lo que tiene, menos de 2 años y medio lo que tiene el gobierno. Y la verdad que han comenzado, están en proceso de ejecución, yo diría demasiadas obras. 500 se está hablando, más de 500. El Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, pero hay otras instituciones que también están construyendo por cuenta propia. Claro. Por ejemplo, el ministerio recién creado, Ministerio de la Vivienda. Claro. Son muchas obras. Y ahora educación también, que tiene un educación que le devolvieron el programa de construcciones de escuelas, de recintos escolares. Es mucho. Lo que creo es que el abrirse tanto frente al mismo tiempo le va a crear problemas y le está creando problemas al gobierno. Algunas obras van lentas, y esto implica pérdida de recursos económicos para el Estado dominicano. Y es que no hay ni siquiera empresas suficientes para atender tantas obras al mismo tiempo, Milicen. Y entonces tú ves que comienzan a faltar en un barrio, se van en 2, 3 barrios al mismo tiempo, y entonces hay que parar uno para seguir en el otro, hay que volver para acá, y esto crea más molestias en la población, porque a la gente le gusta ver sus calles asfaltadas, pero no le gusta para nada que le interrumpan su tránsito, su vida normal. Y entonces está pasando eso en el país. Pero el gobierno este año va a inaugurar muchas obras porque es un año preelectoral y además ya ha pasado un tiempo para terminar. Ahí vienen las 2 circunvalaciones del sur, la de Maní y la de Asua, que la van a inaugurar. Ahí viene el tema del teleférico de los Alcarrizos. No van a terminar, creo, este año el tren
El metro, tú dices que no. Sí, eso están trabajando, pero falta mucho. Sí. Y mira que he pasado y veo como que se han acelerado los No, trabajos. ahí están trabajando. Sí, siento que se está trabajando Sí, intensamente sí, definitivamente, pero yo creo que falta mucho. Vamos a ver si es verdad, Bueno. porque dijeron que a final de este año lo entregaban. Sí. A final de este año, para el teleférico lo iban a entregar a final del año pasado. Y ahora se habla de febrero, marzo. Febrero o marzo, exactamente. Sí, entonces, bueno, pero están trabajando, hay esto. Y el presidente le está siguiendo los pasos al anterior en cuanto a trabajar. Porque la verdad es que Danilo Medina trabajaba sábado y domingo. Claro. No así Leonel Fernández. Leonel Fernández se cogía su descanso. Se cogía sus fines Y de se iba a semana. Juan Dolio de vez en cuando, etcétera. O se encerraba en su funglode. Pero Hipólito, Danilo Medina y Luis Abinader trabajan como mucho. Y Luis Abinader como que no tiene descanso. No. Bueno, ya tú ves que algunos... Un hombre joven, ¿eh? Sí, y algunos de sus funcionarios y funcionarias nos viven haciendo constantemente las anécdotas que el presidente le escribe como nada a las 12, a las 3 de la mañana. O sea, él no para. Mire, si en este fin de semana tuvo 10 actividades. 10 actividades, ya tú sabes. El sábado y el domingo. Sí. Eso es mucho. Y ya hoy se va de viaje. Y hoy se va de viaje. Sí. Bueno, metámonos ahí de una vez. Sí. Se va de viaje para la reunión de la cumbre de la CELAC. Sí. La CELAC fue un organismo que se creó cuando Fidel Castro estaba vivo y Hugo Chávez en Venezuela. Y se trataba como de una OEA paralela. Porque la OEA era considerada por algunos de estos países como el brazo de los Estados Unidos para afianzar un colonialismo dependiente de esa gran nación de América Latina. Y bueno, después de eso, la OEA se dio un maquillaje un poquito porque muchos de los regímenes que le dieron origen a la CELAC desaparecieron, los países cambiaron de gobierno, y estos gobiernos nuevos que llegaron, como en el caso del Perú, el caso de México, el caso de Brasil, de Argentina, cambiaron las reglas del juego, pero resulta que estos países han vuelto a darse regímenes distintos, no subalternos, de los poderes internacionales, como es el caso de los Estados Unidos, del propio Europa, y entonces están volviendo a intentar transitar un camino propio. Entonces la CELAC ahora se va a realizar con la presencia, nada más y nada menos, que los mandatarios de las principales naciones de la región de América Latina y del Caribe. Ahí va a estar Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, por supuesto, ¿verdad? Y del Caribe va una gran cantidad de países, incluyendo a la República Dominicana. República Dominicana y Haití también. Haití participa de vez en cuando en esto. Por Haití ustedes saben la situación que tiene. El peso político en la región no es grande. Es noticia, sin embargo, y va a ser tratado el tema haitiano en la cumbre por la crisis que tiene el país. Pero esos países grandes. Es más, hasta Estados Unidos va a mandar una comisión. Sí, solamente el presidente de México no va a estar presente, así de los países. Pero por razones. Exactamente. De los países que tienen grandes economías que, como tú dices, son importantes por la incidencia que pudieran tener. Mira, interesante cómo el proceso de reorganización política que se ha dado en materia política en América Latina pudiera tener implicaciones económicas. Vamos a ver, Adalberto, si finalmente aprendemos como región a pelear en bloques. Ha habido procesos importantes en lo que lamentablemente, a pesar de que además de la CELAC hay otros organismos, por ejemplo el Parlacén, que implica el tú tener esa participación, esa representación latinoamericana, no han sido nada efectivos. Y en temas importantes como fue el Tratado de Libre Comercio, ahí cada quien negoció por su lado. Pero los centroamericanos aparte, exactamente, se la busque sola. Exacto, entonces no llenó las expectativas esa integración, pero vamos a ver, ojalá que ahora a partir de esa nueva ola y de esas nuevas fuerzas que hay en América Latina suceda. Y qué bueno que vaya el presidente Luis Abinader, claro, tiene sus razones propias. Lleva su agenda. No, es que aquí en Dominicana se va a celebrar este año también una cumbre iberoamericana. Son 21 naciones que forman parte de esto. Claro. Y hay que persuadir a esos gobiernos para que vengan. Y el presidente Luis Abinader lo que va a aprovechar eso. Ese escenario. Para que su cumbre también sea exitosa.
porque la verdad es que esta cumbre va a brillar por la presencia de tantos mandatarios y sobre todo en naciones mucho más importantes. Hay que prepararse para escuchar discursos latinoamericanistas en esa cumbre. El de Lula, por ejemplo, el de Gabriel Boric, el de Gustavo Petro, mira. Sí. Pero sobre todo el caso de Lula, que ya tenía un liderazgo en la región y que probablemente intente retomarlo. Bueno, hay que decir, él frente a figuras como por ejemplo el presidente de Chile, Gabriel Boric, Lula es un veterano. Sí. Un veterano. O sea. Y hay que decir también, para que la gente lo sepa, que Brasil forma parte de una de las 10 naciones más desarrolladas del mundo. Claro. Más desarrollada del mundo. Y es la 4ª nación más grande del mundo. Sí. Ese es el país latinoamericano. Y hoy, repetimos, está en manos de gobiernos que no, bueno, hablamos de izquierda, pero es una izquierda tipo europeo. Sí, una nueva izquierda. O sea, en España se supone que está la izquierda gobernando, el PSOE. Son partidos socialdemócratas. Una socialdemocracia. Definitivamente, aunque algunos, como el caso de Chile, ya el Partido Comunista de Chile, pero un partido que ha derivado de una coalición socialdemócrata, la que está en el país. Es una nueva izquierda, si tú quieres, para el caso de América Latina. Bueno, vamos a darle seguimiento a lo que pasa en la CELAP. Será en Argentina, sí. Que se desarrolla así, en Argentina. Argentina, ese país de hombres y mujeres orgullosos, ¿verdad? Sí. Pero además con una cultura muy elevada. Muy elevada y que sirve de referencia, ¿verdad?, para el resto de los países. Sí. Ahí estará. Hoy, Milicen, el lunes, y hoy se reactiva una agenda, tenemos una agenda para la semana bastante amplia y con temas claves. Sí. Por un lado, las cámaras legislativas deberán de sesionar y tienen una agenda, porque la semana pasada ya estaban convocadas, pero no hicieron nada, a no ser que algunas comisiones se estuvieron reuniendo, pero no hubo sesiones. En esta sí, y hay temas pendientes ahí, de interés para el gobierno, pero de interés también para la población. Sí. El tema de la ley electoral, sin duda alguna, será uno de esos, Adalberto, que va a ocupar principalía. Y vamos a ver, porque también parte de lo que ha venido pasando en este fin de semana es que algunos sectores han estado abogando por leyes particulares, el caso del mismo proyecto de ley de seguridad social o el tema del Código Penal. Yo soy de las que digo, ahí soy un poquito pesimista, de que creo que esta legislatura será básicamente para el tema de ley electoral y alguna otra iniciativa que de manera concreta le interese al Poder Ejecutivo. Pero vamos a ver, hay temas interesantes. Hay el mismo tema de la ley de seguridad social, que no sé si viste. Pero eso no lo van a discutir ahora, eso no se va a aprobar ahora. Pero el diputado Juan Dionisio Rodríguez restituyó de unas declaraciones al periódico El Caribe, donde él señala un poco los puntos en los que se ha avanzado. Y ya él es una subcomisión. Una comisión técnica. Que está hablando de las sanciones. Claro, sí, pero las sanciones que ha implicado cambios. Pero como hablas de interés ciudadano y viendo también el otro tema que está en agenda para esta semana, que es otra reunión entre el Colegio Médico Dominicano, las ARS y la comisión que está representando el gobierno, ese es uno de los temas que debería de interesar. Sin embargo, repito, yo soy de la que creo que eso no se va a conocer. Milicen, en el Congreso eso no se va a conocer ahora porque no hay propuestas viables, completas y consensuadas entre los sectores que participan. ¡Ey, se nos fue la luz! Sí. Bueno, seguimos en el aire. Es aquí que hay penumbra, aquí en el estudio. Pero bueno, te decía que ese tema lamentablemente hay que avanzar. Claro. Y lo mismo digo, para esta semana también se va a producir la 7ª reunión, tú lo has dicho, tú lo has adelantado, de la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que está abordando el conflicto entre ARS y prestadores de servicios, vale decir, Colegio Médico, Asociación de Clínicas Privadas, Asociación de Laboratorios y de Farmacéuticos, están ahí. Quien no está ahí es el pueblo, representado, porque definitivamente ni siquiera el Estado está defendiendo los intereses de la población con el coraje que se necesita en ese proceso. No lo hay y se necesitan iniciativas adelantadas. Ahora, ¿cuándo se termina ese conflicto? Cuando se le dé respuesta a las demandas particulares que tienen los prestadores de servicios.
que le aumenten las tarifas, que cobran a todos los niveles. Ese es el tema básico de esa reunión y ojalá se avance. Sí, hay un detalle que me llamó la atención a propósito de cómo nosotros hemos venido advirtiendo aquí en 1+1, la necesidad de que haya voluntad política y también de usar, Adalberto y amables televidentes, las instancias que ya existen. Por ejemplo, yo veía que parte de lo que se ha solicitado y lo ha hecho la comisión oficial es que se le dé un plazo al Consejo Nacional de la Seguridad Social para elaborar un nuevo plan básico de salud. Y eso nos da razón en el sentido de que hemos venido señalando cómo ese consejo tiene la facultad y la propiedad necesaria para dar respuesta a muchas de las demandas que han venido levantando tanto el Colegio Médico como otros prestadores de servicio. Y sin embargo, fíjate cómo hubo que crear varias comisiones para poder ir a dialogar. Sí. O sea, bueno, hay un pequeño ejemplo. La agenda, la modificación de la ley de seguridad social está en la agenda. En el Congreso. No solamente en el Congreso. Hay varios espacios que están discutiendo esto. El tema es el siguiente, Millicent. Es que se necesitamos una propuesta concreta, viable, para modificar esa ley. Y parte de esa modificación y de esa propuesta tiene que ver con los servicios que prestan las aseguradoras. Esto es lo que se refiere al plan básico. Pero es un plan básico ampliado que se necesita. Ni siquiera que se había elaborado anteriormente. Inicialmente. Porque ahora lo que se está hablando es un PSS, Plan de Servicios de Salud, que es una violación flagrante a la ley. Que no habla de PDCS, habla pero de plan básico. hace falta una propuesta. Y en base a esa propuesta, discutirlo. El gobierno puede hacerlo. Cuando plantea un fideicomiso, por ejemplo, para el sector público, hace una propuesta. Cuando plantea cualquier tipo de acuerdo, hace una propuesta. ¿Por qué aquí no? Y cuando hablamos es, si ni siquiera el gobierno se pone de acuerdo, imagínate tú el resto de la sociedad. Y cuando hablamos del gobierno, estamos hablando de ese Consejo de la Seguridad Social, estamos hablando del Ministerio de Salud Pública, estamos hablando de los legisladores del gobierno y estamos hablando del Poder Ejecutivo. Ahí tiene que haber una propuesta de consenso. Claro. Y ahí sí se tiene que lograr el consenso y un acuerdo, para luego negociar un acuerdo. Y si alguien al final no lo respalda, bueno, tiene que adaptarse a lo que se decía la mayoría. Porque ahí es que el Estado no puede actuar en función de que tú no estás de acuerdo. Claro. Tú no puedes, y volvemos ahí a lo que todo el mundo conoce, que es el juego de pelota. Sí. Tú no puedes decir, no, espérate, déjame convencer a aquel de que eso fue AO. No, es AO. Y punto. Y es AO y se acabó el juego. Y punto. Ganó este o perdió el otro. Y punto. Pero tiene que hacerlo con justicia, eso sí. Ese es el tema. Pero bueno, tenemos esos temas en agenda para la semana. También vuelve el tema de la corrupción en los tribunales. Sí, justamente hoy hay audiencia de un caso que llamó mucho la atención en su momento, que es el caso Odebrecht. Hoy se va a revisar la pena que finalmente dictaminó el tribunal contra dos implicados, que es Víctor Díaz Rúa, y el Ministerio Público había apelado. Y hoy se va a conocer, interesante porque justamente estamos en enero, que fue el mes donde nació aquel movimiento Marcha Verde, hace 6 años ya, señores, de la primera Marcha Verde. Entonces el tema corrupción va a estar en agenda por ese caso y también por casos que ya se venían dilucidando, como por ejemplo el caso Antipulpo, que prosigue en el día de hoy. Millicent, el tiempo se nos está acabando, pero yo quiero referirme a un hecho que la prensa no ha destacado lo suficiente, pero que me parece que es sumamente importante requerir de una explicación. Se trata de la destitución del general Juan Bron Pérez, uno de los jóvenes, los oficiales más jóvenes de alta graduación que tiene el país y que está calificado como uno de los técnicos más formados, mejor formados, más eficientes con que cuenta la policía. Ha sido destituido por parte del jefe de la policía y lo que se está rumorando es de que Bron estaba sonando como un posible director de la policía y que han comenzado a hacerle zancadilla para que no llegue. Eso puede ser falso, puede ser verdad, pero las autoridades tienen que explicar qué fue lo que pasó con Bron. Él estaba al frente. Miren, él ha diseñado parte de los planes de reformas en lo que tiene que ver con la reorganización interna y la eficiencia técnica de la policía. Ese sistema, por ejemplo, de determinar con una simple aplicación
que anda en los teléfonos y en la computadora, determinar quién tú eres, cómo te identifican, tenga tu cédula o no tenga cédula. Eso es él el que lo ha llevado, lo ha desarrollado en la policía. La llamada vigilancia por cuadrantes, es él que se lo ha inventado. Digo, esta es una técnica universal, pero aquí en República Dominicana es él. Entonces, se requiere de una explicación. ¿Qué pasó con Brown? Sobre todo porque ustedes lo estuvieron viendo ahí en pantalla, en el comunicado donde se le informaba la decisión, se le pide que presente una declaración jurada de patrimonio. Y eso fue un elemento que a mí me llamó particularmente la atención porque aunque es algo rutinario, el que se ponga énfasis en un momento en que los altos... ¿Qué se insinúa con exactamente, sobre todo por el contexto, porque es un momento en el que se está, las mismas autoridades, ya tanto en voz del comisionado como el director de la policía, ha dicho que la policía es corrupta y que tienen pruebas de eso y que están llevando a cabo un proceso de limpieza. Entonces, el que se ponga ese énfasis a uno le llama la atención, Adalberto. Bueno, ahí tienen que explicar qué fue lo que pasó, tienen que explicar. Ahora hay que decir, Brown fue director de la Autoridad Metropolitana del Transporte, de la AME, lo destituyeron. A Brown lo han estado manejando. Bueno, a él lo sacaron justamente los asesores. Sugirieron, viendo los expedientes, y el presidente Luis Abinader, de Mao, lo trajeron para acá a trabajar en ese plan de reforma policial. No fue por algo, pero ¿por qué estaba en Mao? Porque él ha estado, lo trasladan cada rato de todos los sitios. Y ahora fíjate cómo lo destituyen. ¿Qué pasa con él? Bueno, si tiene problemas de violación de la disciplina interna o de la gerencia, díganlo y tomen, actúen en consecuencia, pero tienen que explicarlo, porque lo que parece es que hay represalias. Hay represalias desde arriba para impedir que este joven oficial, porque te digo, uno de los más jóvenes, más ecuánime, con más vínculo con la comunidad, de todo lo que tiene la policía, porque debe decirle, el actual jefe de la policía tiene mucho cuestionamiento interno y externo y se ha visto involucrado en actos feos. Recuerde más que el caso de Barahona. Y miren, no lo dejaron que fuera al Congreso, donde lo querían preferir el ministro. Porque le tiene miedo a que meta la pata. Como efectivamente lo ha hecho en varias ocasiones. En muchísimas ocasiones. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, Milice, con este caso. Bueno, Adalberto y amables televidentes, vamos a hacer una pausa. Hoy en 1 más 1 tenemos como entrevistado para el primer plano a Antonio Taveras, que es senador de la provincia de Santo Domingo, una provincia que ha estado muy activa a nivel de inauguraciones, pero que también, Adalberto, a nivel político, está despertando fuertes apetencias. De esos temas vamos a hablar con el senador. Acompáñenos.